empezar temprano para pues tratar de mandarles antecitos, ¿ya? Antes que empecemos la clase de hoy, quería avisarles que el próximo día jueves, por favor, les voy a tomar una prueba, pero va a ser una prueba un poquito larga, ¿ya? Porque, y no, o sea, podemos de alguna manera, pues, revisar la información de la clase para la primera hora, la siguiente semana, utilizarla para realizar esta prueba. Y la siguiente hora para avanzar con la materia que tenemos prevista, ¿ya? Profe, yo tengo una consulta, disculpe que lo interrumpa. Claro. Profe, siempre en la guía vienen preguntas al final, así como eran en el otro parcial. Esas preguntas son para estudiar. Esa es parte de esas preguntas, pero hay más preguntas, Fabián. A ver, yo coloco dentro de la guía esas preguntas para que ustedes sepan, digamos, de forma muy objetiva qué es lo que se evalúa y realmente las respuestas que ustedes deben dar a esas preguntas, ¿no? Porque abajo igual tienen la resolución del cuestionario. Pero hay otras preguntas que se tienen que obviamente también colocar, ¿no? Como preguntas relacionadas con las preparaciones o preguntas relacionadas un poquito más profundas que las que tienen en la guía. Entonces, obviamente, si es que revisan esas preguntas, podríamos decir que es como un cuestionario que les coloco de el material que vamos revisando, ¿sí? Entonces, sí vale la pena que igual les revisen, ¿no? Sobre todo para que sepan, ¿no? Cuáles son, digamos, las preguntas o la información objetiva que deben saber ustedes siempre para una prueba, ¿ya? Creo que estamos Ya, todos. profe, gracias. Solo falta la Dianita, que bueno, Profe, disculpe, la última parte no la escuché también. ¿Usted nos va a dar el cuestionario o es lo que está así en el... que esas preguntas que tienen ahí son como un en cuestionario, ¿ya? en las del último, pues Sí, de cada sí, tema. sí. Ya, Las profe. preguntas que tienen ahí. Está Arce García, Sí, profe, aquí estoy. ya. Solo me falta la Dianita, ¿no? Yerena Luna Matailo, Molina Tenesaca Torres. ¿Torres está? No, no. No, Isabel. Ok. Bien. Entonces, la próxima semana vamos a hacer una prueba. ¿Cuáles son los temas que van a entrar? Salsas y las cocciones, ¿sí? Hasta donde avancemos el día de hoy, porque la próxima semana en la clase demostrativa no vamos a hacer solamente ya cocciones de vegetales en general, sino que vamos a aplicar también cocciones en tubérculos, ¿sí? Entonces hoy quiero avanzar hasta ahí para que ustedes tengan ya la información. Cerremos la parte de cocciones de vegetales, que es la unidad número 5, y vamos a dar la próxima semana, la primera hora de clase, la unidad 4 y la unidad 5. Entonces, les pido de favor que revisen la guía y aparte de revisar la guía, preguntas relacionadas con los trabajos que han hecho y con las recetas o las preparaciones que hemos hecho en las clases demostrativas, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, creo que con eso podemos ya empezar. Les voy a ir compartiendo la información de la guía y vamos a ir a la página 94, ¿sí? Hemos realizado ya con ustedes cocciones por concentración y por expansión en medio seco, en medio graso, ¿verdad? Por concentración en medio húmedo también. Y el día de hoy vamos a revisar una de las cocciones más importantes que tenemos por expansión en medio líquido, que también me gustan muchísimo, como ya les había comentado, ¿no? El confitado que hicimos la clase anterior, en esa cocción en aceite, a mí me agrada muchísimo por la textura final que podemos llegar a tener en el producto. No sé si ahí el René y ¿quién más era que me acompañó? René y Alex, ¿no? Sí, el Alex. Sí, pero Ya, me acompañaron ellos el día lunes y degustaron la cocción, por ejemplo, las papas y los mellocos que cocinamos en el confit. Probaron también la fritura, ¿no? Vieron el color y todo de la fritura, entonces de pronto ellos nos pueden compartir. Pero creo yo que la cocción del confitado no es una cocción muy común en el medio, sobre todo, ¿no? Que tal vez hay algunos países que realizan este tipo de cocción, no solamente en vegetales, obviamente en géneros cárnicos, donde también se aplica bastante bien. Y
creo que es una cocción que hoy, ahora la podríamos como poner en práctica más seguido, ¿no? Porque vemos el resultado final que ofrece la cocción dentro de grasa. Recuerden, por favor, las temperaturas, es súper importante que ustedes identifiquen las temperaturas, que es la base prácticamente de las cocciones en aceite, ¿ya? Vamos entonces a ir revisando los métodos de cocción por expansión en medio líquido y le voy a pedir entonces a Carlos que me ayude con la lectura, ¿ya? Ya, profe. Método de cocción por expansión en un medio líquido frío. Consiste en cocer un alimento en un recipiente con un líquido frío, consiguiendo así una cocción muy pausada desde un principio, por lo que hay una pérdida de jugos que son recogidos por el líquido. El líquido puede ser aromatizado con hierbas aromáticas, etc. En algunos casos se pueden asustar con agua fría con la finalidad de ayudar a extraer los jugos del alimento y facilitar la cocción. Sumergir el alimento que se va a cocer en el líquido frío. Espumar frecuentemente en el transcurso de la cocción. ¿Ya? Aquí tenemos, gracias Carlos, aquí tenemos podríamos decir un termómetro, ¿no? De las temperaturas de cocción en medio líquido. Y ya hemos manejado algunas de esta terminología y sobre todo las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, empezamos realizando algunas cocciones a punto simmer, ¿verdad? Y habíamos hablado de que ese punto simmer era esa temperatura antes de la temperatura de ebullición, ¿no? Cuando empieza a humear el líquido y que esa temperatura permitía, ¿no es cierto?, que los sabores de los alimentos o de los huesos, de los vegetales que se cocinen dentro de el líquido, ¿qué es lo que sucede? Esos sabores migran hacia el líquido y al no tener evaporación, porque no he llegado a los 100 grados, a un punto simmer yo logro que esos caldos, esos fondos se vayan, ¿no es cierto?, aromatizando. Yo manejo también la temperatura simmer, por ejemplo, para ahora que realizamos la cocción en el confitado, en la grasa. Siempre yo cuando hablo de un simmer es cuando estoy manejando una temperatura menor al punto de ebullición, ¿sí? A esa temperatura se supone que recién a los 100 grados centígrados empieza, ¿no es cierto?, a hervir un líquido y recién en ese momento tendría que iniciar con un proceso de evaporación. Todo lo que se cocine antes del punto de ebullición, lo que se cocine en punto simmer, entonces no vamos a tener nosotros evaporación de líquido. Y en el caso del aceite, que utilizamos la clase anterior, tampoco vamos a tener absorción, ¿no es cierto?, de aceite en el alimento si es que yo manejo esos 70 grados. Entonces, es importante reconocer el punto simmer. Sabemos que en un vapor trabajamos, ¿no es cierto?, por arriba de los 100 grados. Ya analizamos un poquito la cocción en la vaporera, eso sí logramos hacer con ustedes en clase, ¿verdad? Habíamos hablado de otros medios de cocción al vapor, como por ejemplo en una olla de presión, ¿no es cierto?, y demás. Siempre por arriba de los 100 grados la cocción al vapor. En el caso del hervido, siempre manejo esa temperatura de ebullición, ya es una de las técnicas más comunes, ¿no es cierto? Y finalmente yo me encuentro aquí con la cocción del pochado, que la diferencia más importante que tiene con la cocción en el punto simmer es que si bien utiliza una temperatura, ¿sí?, por abajo del punto de ebullición, la diferencia más importante es que nosotros vamos a tener líquidos saborizados, que es justamente una de las características que aquí nos dio el Carlos, ¿verdad? Que yo voy a tener un líquido aromatizado. Estoy hablando de líquidos, agua, fondo, ¿no es cierto?, algún tipo de licoroso, ¿ya? Donde voy a manejar una temperatura por abajo del punto de ebullición, máximo hasta 82 grados, y de esa manera yo realizo una cocción de pochado, ¿ya? Entonces, empecemos por favor a leer, luego de haber visto este termómetro. Ya si me ayuda Fabián con la lectura. Ahora sí ya nos centramos en las características del pochado. Profe, disculpe una preguntita. En la página 94 decía algo sobre, en algunos casos se puede asustar con agua fría. ¿Qué método es ese? Ya. A ver, yo en un pochado, cuando se de pronto supera, o sea, supera los 100 grados de temperatura, yo puedo agregar líquidos fríos, agua fría o el mismo fondo frío, o si es que estoy utilizando jugos de frutas, de vegetales. Asustar quiere decir cuando yo bajo la temperatura, desciendo la temperatura, ¿sí? Regulando, podríamos decir. Si tú tienes una temperatura que está subiendo demasiado, ¿qué haces? Colocas un poco de líquido frío y nuevamente vas a bajar la temperatura. Eso se llama asustar en cocina, ¿sí? De hecho, hay algunas técnicas que se hacen, por ejemplo, se asusta cuando se cocina el pulpo.
yo ingreso en agua a punto de ebullición para asustar el pulpo, ¿sí? Luego retiro y le doy un baño de agua fría. Entonces, un poquito, cuando hablamos de la técnica de asustar, es cuando yo estoy cambiando bruscamente la temperatura, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, en el caso de las cocciones en medio líquido frío, cuando yo necesito un líquido frío o que esté templado a la temperatura, entonces yo puedo regenerar ese líquido si ha subido la temperatura, asustándolo con un poco de agua o de líquido frío con el que yo esté realizando la cocción, ¿ya? Eso sería. Es lo que normalmente se asusta cuando tú colocas agua. Pero hay otra técnica también que es el baño María invertido. Cuando tú, en cambio, un producto que de pronto estuvo sometido a calor intenso, tú cambias la temperatura o le das un baño de agua fría o de hielo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Un baño María invertido, ¿sí? Estás cambiando esa temperatura de forma brusca, ¿ya? Vamos entonces. Sería lo mismo, profe, ¿verdad? ¿Qué cosa? Decirle asustar o un baño María invertido sería los dos la misma cosa, ¿verdad? Sí, porque los dos van a tener la función de bajar la temperatura de forma brusca o de subir la temperatura de forma brusca también, ¿no? En el caso de lo que pasa con el pulpo, por ejemplo. Si yo tengo el pulpo que obviamente está a una temperatura, yo qué sé, ambiente, ¿no? Una temperatura de refrigeración, por ejemplo, 4 grados. Si es que tú vas a asustar al pulpo para que se ablande su carne, entonces tú tienes un baño de agua a punto de ebullición, ingresas ahí el pulpo y lo estás asustando, ¿sí? Lo mismo pasa con los baños María invertidos. Si tú tienes algo muy caliente, quieres bajar la temperatura bruscamente, entonces utilizas, por ejemplo, un baño de agua, un baño de hielo para poder cambiar la temperatura. Eso obviamente va a depender del tipo de técnica o del producto final que yo esté buscando, ¿no? Si es que yo tengo que cortar cocción, entonces corto cocción con baños de agua fría o corto cocción con hielo también, ¿no? Entonces, los baños María invertidos se utilizan muchísimo para justamente cambiar la temperatura o bajar o subir la temperatura de forma brusca, ¿no es cierto?, en alimentos que ya queremos cortar o queremos acelerar, o en el caso de cárnicos, queremos ablandarlos de forma más rápida, ¿ya? Bien, vamos entonces con la técnica del pochado. Si me ayuda, Fabián. Ya, profe. El pochado es cocinar en un líquido generalmente poco líquido que no está burbujeando. La temperatura está entre los 160 grados Fahrenheit a 180 grados Fahrenheit, que sería de 71 grados centígrados a 82 grados centígrados. El pochado es usado generalmente para cocinar alimentos delicados como hojas, pescados o los huevos sin cáscara. También es usado para cocinar los alimentos parcialmente para eliminar sabores y darle firmeza al producto antes de su cocción final. Ya, cuando hablamos, por ejemplo, que la técnica se utiliza para eliminar sabores, estamos hablando de que al tener nosotros una cocción por expansión, ¿no es cierto?, en un medio líquido, yo puedo de alguna manera evitar ciertos sabores desagradables en ciertos alimentos para poder luego darle, por ejemplo, una cocción final. Entonces, por la cocción por expansión a baja temperatura logra que yo elimine ciertos sabores desagradables en el caso de algunos elementos como por ejemplo vegetales con sabores fuertes como coliflores, como alcachofas de pronto. Entonces yo lo que hago es retirar esos sabores, esos olores desagradables utilizando también esta técnica, ¿no? Sin embargo, siempre es importante reconocer que podríamos nosotros trabajar dentro de un caldo, de un líquido saborizado, ¿no es cierto? Y lograr obviamente luego reutilizar también ese líquido, ¿no? O sea, no descartarlo. O sea, la idea de que hagamos una cocción, un pochado, no solamente estamos buscando cocinar el alimento como tal, sino pudiésemos también favorecer en la cocción a que se formen caldos sustanciosos porque tenemos justamente esa migración, ¿no? Yo les he pedido para la próxima semana que vamos a hacer el pochado, les he pedido, por ejemplo, fondo de ave y les he pedido vino blanco, ¿sí? Y muchas especies aromáticas que podemos utilizar para crear un caldo bastante concentrado donde se van a pochar nuestros vegetales, ¿sí? Entonces, si yo después de pochar esos vegetales puedo utilizar ese líquido para, yo qué sé, trabajar de pronto una sopa o trabajar un mismo consomé, ¿no es cierto? O puedo utilizar incluso ese caldo para generar una salsa. Entonces, yo estoy
no solamente permitiendo que se cocine el alimento y que ciertos sabores del caldo migren hacia el alimento, sino también puedo lograr, ¿no es cierto?, una buena sopa o puedo lograr una buena salsa en base a este líquido que realizamos la cocción, ¿ya? Profe, yo tengo una consulta, profe. Diga. En esta técnica del pochado dice huevo sin cáscara. Es así, la técnica, con esta técnica podemos hacer la sopita de huevo. Esa que es, rompe Rompe el el huevo huevo en y el le caldo. agrega de nuevo de una en el líquido, No, profe. a ver, voy a googlear un poquito para mostrarles, ¿ya? La técnica del huevo pochado. Como sabemos, para nosotros poder realizar la cocción, ¿no es cierto?, del pochado, dice que yo utilizo líquidos que son saborizados o líquidos, ¿no es cierto?, que van a tener otros componentes de sabor. Normalmente, y eso ustedes ven en Cocina 3 que hacen cocciones de huevos, se utiliza muchísimo la técnica del pochado, ya en un líquido que generalmente tiene sabores, se le añade vinagre, por ejemplo, se le añade aromáticos también para cocinar los huevos sin cáscara. Ustedes se fijan aquí, vamos a ver esta fotito de aquí. Tenemos un huevo que lo sacaron del cascarón y luego se cocinó en un baño, ¿sí? A una temperatura por abajo del punto de ebullición. Y si ustedes se fijan aquí, ¿qué pasó con la clara? Retuvo toda la yema dentro, ¿no? Sí, sí se fijan. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que la cantidad de calcio y algunos otros componentes proteicos que tiene la clara de huevo, cuando ingresa en este líquido que está caliente, ¿ok? Y que tiene vinagre, esa acidez o ese pH ácido que tiene el vinagre responde con el calcio que nosotros tenemos en la clara y lo que hace es que los dos se repelen. Cuando entran en contacto los dos, entonces, ¿qué pasa con la clara? La clara como que empieza a retraerse, como a formar una película protectora alrededor de toda la yema, ¿sí? Entonces, el choque térmico que yo le doy a la clara, ¿no es cierto? Y ese contacto que tiene el calcio y el pH ácido que tengo en el vinagre hace que se retraiga esta clara y que se forme como una bolsita, como ven aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la yema obviamente se va a quedar en el interior, no cruda, se queda tierna, porque obviamente le estamos dando temperatura, pero no se cocina del todo, ¿sí? Le damos una temperatura quizás de unos 65 grados en el interior, que hace que obviamente de pronto cualquier microorganismo muera, pero que la yema todavía se mantenga blandita, ¿sí? Entonces, es la técnica del pochado que se aplica también. De hecho, este huevo, cuando se cocina, se llama huevo pochado, ¿sí? Porque aplicamos baja temperatura, ¿no es cierto? Aplicamos quizás no un líquido que está completamente saborizado, pero sí un líquido que tiene vinagre, ¿no es cierto? Este pH es ácido en el baño y eso permite que se forme esa película en la parte superior y que el interior de la yema quede súper tierna, ¿sí? Entonces, por eso mencionábamos aquí también, porque la técnica del pochado es una de las técnicas más importantes dentro de la cocción de huevos. Nosotros logramos aquí muchísima técnica, por Profe. ejemplo, no es, diga. Oiga, profe, perdón que le interrumpa. ¿Qué técnica lo utilizamos para sacarle el huevo así como estaba en la foto esa? Ya. Porque pienso y pienso, porque saco los huevos así y se parte por la mitad, o sea, ¿cómo sale enterito ya? Profe, no Casi es Que más es- o menos esa técnica ¿Quién que es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es el que está hablando ahorita? Me está estoy bien. acabando de decir. ¿Quién me Pero habló? Ya. sí, profe, es que no le entiendo mucho de la técnica esa para sacarle enterito. A ver, Profe, ya. esto digo, no Esperen, es pero ponele un video a este man del que, Fabián hoy. que con el agua hirviendo se le mueve al agua en forma de remolino y se le vacía ahí el Sí. huevo. Sí, pero la base, el baño de agua, no es solo agua, tiene que tener vinagre. Ah, Entonces, claro, sí, para que se compacte el huevo. Sí, sí, profe, entonces, pero es que usted dice y no le entiendo a esa parte, profe. a ver, Ya, esperen si es que ya voy se a ver revisa. si ¿Qué es eso del remolino? ya verán. Aquí vamos a ver un hito, ya un video de huevo pochado. Ya que no es parte de así 100% de nuestra, ahorita no les compete todavía, pero les voy a mostrar. A ver. Y se estarán preguntando, bueno, aquí tenías agua y tienes vinagre. Vamos a agregar sal. Aquí se va a dar la cocción del No se ve, huevo. profe. Profe, no se ve, pero. ¿Sí? Como pochado.
Aguante un ¿Qué ratito. significa pochar? Es un método de cocción, como hay muchos más. Ok. Gracias, profe. Ahora sí, ya me quedó claro. Ya, Sí, cierto que sí, estuvo súper chévere ese video. La verdad es que sí explicó súper bien. Importante que obviamente el líquido, ustedes vieron, se maneja a temperatura por abajo del punto de ebullición. Tampoco estamos trabajando en un baño completamente frío, es por eso que tenemos un rango de temperatura entre 75 hasta 82, 85 grados, es lo que se maneja, ¿sí? Para que puedan pochar, por ejemplo, un huevo. Importante que exista un baño que tenga vinagre. Debe tener una cantidad adecuada de vinagre. Quizás se puede manejar entre unos 60, 80 ml de vinagre por litro, por ejemplo, de agua, y ahí se va a lograr un buen pochado del huevo, ¿sí? Entonces recuerden que es la reacción que tiene el medio ácido, ¿no es cierto?, con el calcio que tiene la clara, que es lo que permite que haya, que se repele esto, ¿no? El momento en el que ingresaron a la cocción. Pero obviamente cocinar el huevo o hacer un huevo pochado tiene un grado de dificultad mayor, ¿no? Lo importante cuando hacemos cocción de vegetales es sobre todo, pues, tratar los baños, ¿no es cierto?, o los líquidos súper saborizados para que pueda existir esta transferencia de sabores, ¿no es cierto?, tanto en el líquido como en el alimento. Existe esa cocción por expansión. Ya, entonces recuerden que en ese tipo de cocción lo que vamos a tener es la migración de sabores hacia el líquido y asimismo del líquido hacia el alimento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer pochado de vegetales. Por ahí, como digo, les pedí un poco de fondo bien sustancioso y vamos a tener algo de vino y aromáticos para poder hacer un caldo súper concentrado y que obviamente ustedes puedan incluso reutilizarlo adelante si quieren trabajar una sopa o una salsa, como les había mencionado, ¿ya? Creo que quedó más clara la técnica. Si bien es cierto, ahora nosotros esto vamos a aplicarle a vegetales, pero no está de más, pues, el que de pronto incluso practiquen en algún momento si quisieran hacer el huevo pochado. Eso lo ven en Cocina 3, lo ven en el tercer ciclo, ya todo lo que es cocción de huevos. Ok. Otra de las técnicas que tenemos por expansión en un medio líquido, estas la hemos venido haciendo constantemente todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo hemos venido rehogando, hemos venido sudando, ¿no es cierto?, nuestros alimentos, sobre todo para hacer las bases de las sopas, las bases de las salsas y demás. Solo vamos a mencionar, no vamos a realizar esta técnica como tal en la clase demostrativa porque ya la hemos hecho y quizás incluso en la mayoría de cocciones hemos aplicado. Pero les voy a poner el video, ¿ya? Para que recuerden un poquito, ¿ya? Y no entra así. A ver, creo que ahí fue. No sé si ahí puedo pedirle hasta que se cargue. Giovanna, si nos ayudas con la lectura, por favor. Ya. Rehogar, sudar o caer en blanco. Los tipos de cocción como rehogar, sudar o caer en Perdón. implican un intercambio de sustancias entre la grasa y la materia a rehogar, utilizando un fuego muy débil y un tiempo muy pausado para que los alimentos no doren y suden sus jugos nutritivos y aromáticos, recogiéndolos de la grasa, que en acciones sucesivas impregnará el resto de la preparación. A esta técnica se le acredita nuestro refrito o sofrito. Ok, muchas gracias. Creo que es la que hemos practicado siempre, ¿no? Sobre todo en elaboración de las sopas y la sal. Sofrito suele ser una elaboración a partir No se ve, profe. Aguante. Siempre pasa eso al principio. Ajos, cocinados muy lentamente hasta A que ver. queden lentamente hasta. Sofrito suele ser una elaboración a partir de verduras cortadas muy pequeñas, pimiento, cebolla, tomate, ajos, cocinados muy lentamente hasta que queden prácticamente una compota oscura y muy sápida, para ser la base de multitud de platos en los que podemos aplicar creatividad.
¿Ya? Ok. Creo que, bueno, ha sido una de las técnicas que hemos practicado muchísimo, ¿no? Cuando hemos hecho las sopas y las salsas. Sobre todo la sopa, trabajamos muchísimo la técnica del sofrito. ¿Por qué la clasificamos dentro de las cocciones en medio líquido? Porque como vimos, lo que logramos es más bien que todos la parte acuosa, los líquidos de los vegetales, pues se extraigan, ¿no? Y que obviamente todo esto, el momento en el que entran en contacto con la grasa, esa base es la que va a dar el sabor a las cocciones posteriores. Yo puedo hacer un sofrito utilizando cebolla, ajo, y dentro de nuestra cocina ecuatoriana, por ejemplo, ¿cuál es la base del sofrito? O del refrito que hablamos. ¿Qué le ponemos nosotros? Tomate. Ajo, cebolla, tomate, ¿ya? Tenemos sofritos también dentro de la cocina de la costa, que justamente tiene estas bases de pimientos, ¿no es cierto? Se maneja muchísimo esos vegetales iniciales para esos sofritos de la base de nuestra cocina ecuatoriana. Entonces recuerden que las clasificamos también dentro de las cocciones por expansión en medio líquido, porque justamente lo que hacemos es extraer, ¿no es cierto?, los sabores y los líquidos, obviamente, de estos vegetales, que luego van a dar el sabor, ¿no es cierto?, a las cocciones posteriores. Ok, vamos entonces a cerrar un poquito ya los métodos de cocción por expansión y concentración, y vamos a iniciar ya con los métodos de cocción mixto, ¿sí? Que voy más acá abajo, estamos en la página, en la página 98, ¿ya? Vamos a empezar revisando los métodos de cocción mixta, ¿ya? Vamos a pedirle ahora entonces que nos ayude al Edgar García, por favor, con la lectura. Ya, profe. Método de cocción mixta. La cocción mixta se basa en la combinación de dos técnicas: aplicación de calor seco, concentración, y calor húmedo, expansión. En primer lugar, la concentración se produce durante la caramelización del exterior de la pieza. A continuación, se efectuará la expansión en el momento en que interviene el mojado mediante un líquido. Brasear. ¿Sigo leyendo? Sí, a ver, antes de que continúes la lectura, de pronto lo que puedo decirles antes de empezar con la técnica del braseado, que quizás es una técnica que combina vegetales, pero que generalmente el braseado es una técnica que vamos a aplicar muchísimo a géneros cárnicos de gran tamaño. Sí, pero obviamente hablamos de esto porque los vegetales siempre van a ser un producto que entran en juego ahí, porque un braseado sin una buena cantidad de vegetales quizás no va a tener el mismo sabor, ¿sí? Entonces, es por eso que igual la mencionamos. Ok, ahora sí seguimos, porfa, Ed. Ya. Brasear significa cocinar con una cantidad mínima de líquido, por lo general después de un sellado preliminar. En la mayoría de los casos el líquido es servido como salsa. El braseado puede ser una combinación de métodos, por lo que usa el sellado, que es un método de cocción seco, pero la mayoría del calor transmitido es por humedad, y es lo que cocinará nuestro género. Cocinará nuestro género. Ok. Si se fijan ustedes en la fotografía, hay un pedazo grande de carne que se está braseando, que esto antes de que empiece a cocinarse dentro del líquido, ¿no es cierto? Tuvo un sellado o tuvo un tratamiento de calor seco, ¿no es cierto? Bien intenso, para luego empezar la cocción en un medio líquido que a la final igual va a tener, ¿no es cierto?, presencia de sabor dentro de mi preparación, ¿ya? Esta técnica, como digo, es bastante utilizada en géneros cárnicos de gran tamaño, ¿sí? Pero vamos a analizar nosotros ya un poquito de la técnica aplicada hacia vegetales, que es la del estofado y el guisado, ¿sí? Antes de eso, no sé si podemos terminar esta lectura, Edgar, para pasar a alguien más que nos ayude. Ya, profe. La operación de braseado es por regla general lenta y conlleva largos periodos de tiempo y proporciona al alimento cocinado un sabor característico. En el caso
de los vegetales son importantes en este proceso de cocción, ya que de ellos depende el sabor final que obtienen los géneros cárnicos en los que se aplican. Ok, muchas gracias, Ed. Ya entonces, como les decía, ¿no? Si bien puede ser una técnica que vamos a aplicar generalmente a géneros cárnicos de gran tamaño, ya es un poco como que se diferencia esta técnica del braseado con el estofado. Ahora vamos a ver el estofado, porque esta sí la vamos a aplicar en vegetales, pero siempre tenemos en el caso de braseados pedazos o géneros cárnicos que tienen gran tamaño. Y como decimos, ¿no? Siempre es súper importante que los vegetales estén como parte de este proceso, porque de ellos depende el sabor final que yo voy a obtener en la salsa, por ejemplo, ¿no es cierto? O voy a obtener incluso en el mismo alimento, ¿sí? Entonces, es súper importante hacer este reconocimiento, y ya cuando estemos en Cocina 2, ahí sí ustedes van a practicar la técnica del braseado como tal. Sin embargo, como técnica de cocción mixta, vale la pena pues haberla mencionado, ¿sí? Vamos entonces al estofado y al guisado, que estos sí son técnicas que vamos a aplicar en los vegetales, que obviamente ya pueden, ¿no es cierto?, realizarse sobre estos productos. Empezamos, Melissa, entonces, porfa, si me puedes ayudar con el estofar y guisar. Ya, profe. Estofado proviene de estofa, que es una adaptación del término francés étoffe, que quiere decir asfixiar. Se prepara en un recipiente tapado donde no se permite la renovación del aire y los alimentos absorben todas las fragancias de los aromatizantes, las verduras y los ingredientes empleados en la elaboración. Asimismo, se realiza la cocción mixta de aplicación de calor seco y húmedo. En el caso del guiso tiene el mismo principio, solo que el recipiente está destapado y requiere menos tiempo de cocción, ideal para vegetales. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya para el estofado y el guisado, ¿no es cierto? Yo estoy utilizando el mismo principio, una cocción mixta, que generalmente, sobre todo cuando hablo de vegetales, la técnica de calor seco que más se aplica es la del sellado, ¿sí? Simplemente yo sello los vegetales. ¿Cómo los sello? Recuerden que para sellar yo necesito calor seco, necesito calor vivo, que el fuego, ¿no es cierto? O la sartén o el recipiente, la cacerola en la que yo estoy sellando, logre caramelizar los vegetales, ¿ya? Entonces, yo le doy un golpe de calor, ¿no es cierto? Utilizando un poco de grasa en mi sartén, en mi cacerola, y lo que hago es primero darle calor seco sellando, ¿no es cierto?, la parte superficial de mis alimentos. Este es un primer proceso que yo doy. Obviamente sería ya un método de precocción para los vegetales, pero posterior a eso yo voy a permitir que los vegetales se cocinen en su propio líquido, o puedo añadir líquido, ¿no es cierto?, saborizado, que igual va a cumplir el mismo proceso. Al yo realizar esta cocción en un medio tapado, ¿no es cierto?, lo que hago es, como dice, ¿no? Ya que no exista esa renovación de aire, que yo como que llego a asfixiar los alimentos dentro de este medio tapado de forma hermética, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los vegetales o los productos que yo voy cocinando van a ir soltando todos sus jugos, y de esa manera se va a dar la cocción en medio húmedo, ¿sí? La única diferencia que tenemos con el guisado, que normalmente el guisado se lo hace destapado y que necesita menos tiempo de cocción. Nosotros sí guisamos, o la técnica se podría aplicar mucho más a productos vegetales, porque el tiempo de cocción de un vegetal en sellado y luego en cocción húmeda, ¿no es cierto?, va a ser mucho menor que la que yo emplee, por ejemplo, en un estofado de productos cárnicos. Ya, tanto el braseado y el estofado son cocciones bastante prolongadas que llevan muchísimo tiempo para que incluso el alimento sea capaz de soltar todos esos jugos y permitir la segunda cocción, que sería, ¿no es cierto?, el método húmedo. En el caso del guisado, en el guisado yo voy a extraer todos estos jugos, ¿no es cierto? Sellar primero y luego extraer todos estos jugos, pero al tener productos más blandos, ¿no es cierto?, o más sensibles al calor, como los vegetales, yo voy a tener, ¿no es cierto?, esa extracción de estos líquidos de forma mucho más rápida. Entonces, yo estoy guisando. Además de eso, recuerden que se hace destapado, y es la diferencia principal que tenemos entre un estofado y un guisado, ¿ya? Preguntas, por favor. Ya se me quedaron mudos. No, profe, sí está todo claro. Ya, perfecto.
Muy bien. Ok, vamos entonces a la siguiente técnica de cocción y esta la hemos clasificado igual dentro de las cocciones mixtas, pero pueden tener sus variaciones. Podemos clasificar dentro de las cocciones mixtas o quizás de las cocciones modernas, ¿ya? Porque vamos a tener, obviamente, otra aplicación gastronómica en los alimentos, ¿ya? Entonces vamos a leer la cocción al vacío. Le voy a pedir que lea, a ver, ¿quién no le ha hecho? René, Winston. Ya, profe. Cocción al vacío. La enciclopedia Larousse define el término vacío como el ambiente correspondiente a un estado en el cual la presión es inferior a la de la atmósfera. Aplicando esta definición a la cocina, podemos emplear el vacío como un sistema de conservación de alimentos crudos, semi-preparados o cocinados, que, basado en la ausencia de oxígeno en el aire, impide el desarrollo de las bacterias aerobias que producen la putrefacción de los alimentos. Este proceso ha sido durante mucho tiempo solo un método de conservación más, no una técnica de cocina propiamente dicha. Sin embargo, como tal, la técnica de cocción requiere colocar un alimento dentro de una bolsa resistente al calor, extraer el aire de su interior, soldar herméticamente y someterlo a acción de una fuente de calor, a la que previamente se habrá regulado la temperatura constante y el tiempo necesario para llegar a cocer El alimento. Ya, gracias, Winston. A ver, seguimos. Aquí tengo a René. Materiales y máquinas para trabajar al vacío en la cocina. Las bolsas. Para trabajar con la técnica del vacío se necesita un envase en el que encerrar el producto y del cual extraer el aire. Los recipientes más comunes son las bolsas, único recipiente utilizado para cocción, pero podemos envasar en tarros de vidrio. Bolsas de conservación. Se utiliza para guardar productos a temperatura ambiente en refrigeración o en congelación. Dependiendo de los fabricantes, dependiendo del fabricante, resiste en temperaturas de un aproximado de menos 40 grados centígrados, Sí, sí, 40 señor. grados centígrados, y garantizar la conservación por no más de 6 meses. Bolsas de cocción son las que soportan la temperatura de cocción en un rango de 40 grados centígrados a 121 grados centígrados, variando este dato de marca en marca. Ok, ya. La máquina empacadora. Luego de que yo envaso, ¿no? Coloco mis vegetales, por ejemplo, ¿no es cierto? En una bolsa. Yo tengo bolsas para conservar alimentos cuando yo las voy a guardar nada más. Entonces, como decía anteriormente, Winston nos comentó, cuando yo coloco los alimentos dentro de una bolsa y extraigo todo el aire, el oxígeno que está dentro de la bolsa, yo no permito, ¿no es cierto?, que se dé crecimiento microbiano, porque las bacterias aeróbicas, que son las responsables de la putrefacción de los vegetales, ¿no es cierto?, no están vivas o por lo menos no están latentes, ¿no es cierto?, en este medio que no tiene oxígeno. Entonces, eso garantiza obviamente que exista, ¿no es cierto?, una concentración del sabor de los alimentos por dentro. ¿Por qué la hemos clasificado dentro de las cocciones mixtas o las cocciones modernas? Es porque yo puedo trabajar un sinnúmero de técnicas antes de realizar este proceso. Yo puedo, por ejemplo, solo sellar a los vegetales, colocarlos dentro de una bolsa y luego llevarlos a cocción y provocar que ellos mismos suelten los líquidos, ¿no es cierto? O puedo permitir que los alimentos se cocinen en un medio húmedo dentro de la bolsa sin aire y posterior a eso sacarlos y darles una técnica, por ejemplo, de calor seco. Entonces, las bolsas de conservación me permiten a mí almacenar los alimentos, ¿sí? Para que no exista crecimiento microbiano, y las bolsas de cocción me van a permitir a mí, dentro de la misma bolsa, producir estas cocciones que les he comentado, ¿ya? Pero para poder yo cerrar de forma hermética esto, ¿cómo hago para extraer el aire, ¿sí?, que está dentro, extraer el oxígeno que está dentro de la bolsa? Utilizo una máquina empacadora. Si me ayudas, porfa, vamos con el Alex. Ya, profe. Máquina empacadora. El armazón de la máquina
Debe ser de algún material de fácil limpieza. La mayoría se fabrica en acero inoxidable. Debe estar equipada para la inyección de gas con la opción de sacar el aire de las bolsas. También poseer un sistema de entrada progresiva de aire para evitar que el rápido cambio de presión dañe el producto envasado. Deben estar dotadas de un sistema para ajustar el tiempo de soldadura, ya que este dependerá del grosor de las bolsas, y la barra térmica de sellado deberá contar con 2 sellos para garantizar una mejor soldadura. Soldadura, ok. ¿Qué es lo que hacen estas maquinitas? Yo coloco aquí, por ejemplo, la bolsa, ¿no es cierto? Obviamente la bolsa ya yo coloqué mis vegetales, coloco la bolsa dentro de la máquina, cierro, ¿sí? Aquí tengo una banda que a través de esa banda y obviamente aquí en este panel yo coloco, por ejemplo, el porcentaje de vacío que quiero tener. Yo puedo regular el vacío si es que no quiero sacar el 100% del aire, por ejemplo. Hay, si es que no voy a realizar, por ejemplo, este método para conservación, yo puedo extraer el 50, 70, hasta un 100% del aire, ¿no es cierto?, que tengo dentro de las bolsas. Muchas veces cuando yo realizo cocciones y tengo el 100% del aire que extraje, de pronto la bolsa no tiene suficiente espacio para poder realizar una cocción segura y de pronto tengo mucha presión y esto puede hacer que se rompan o se revienten las bolsas, ¿sí? Entonces, por eso es importante regular la cantidad de oxígeno que quiero yo extraer, ¿ok? Dejando espacio también para que pueda tener movilidad del alimento, ¿sí? Y empiezo la cocción siempre llevándolo a un baño de agua a una temperatura ideal, ¿sí? Entonces, estas maquinitas me sirven a mí ¿para qué? Para justamente sellar, ¿no es cierto?, las bolsas y extraer el aire que tengo en el interior, ¿sí? Utilizo esta máquina que tranquilamente puede sellar bolsas que sean para conservación o puede sellar bolsas que son para cocción. Ya a través de la banda, que lo que se hace en el momento en el que se cierra, se calienta la banda, ¿no es cierto?, provocando que se cierre la bolsa, pero antes de que cierre la bolsa, lo que hace también la máquina es extraer el aire, ¿no es cierto?, y dejarla sin oxígeno en el interior. Una vez que yo he logrado empacar, ¿no es cierto?, primero mis bolsas de vacío, sea para guardar el alimento o en el caso de la cocción, yo utilizo el siguiente equipo para ya finalizar, digamos, el proceso de cocción al vacío, ¿sí? Y para eso utilizo un runner o un termocirculador de temperatura controlada, ¿ya? Que este aparatito lo que va a hacer es permitir la cocción. Si me ayuda, por favor, Giovanna, nuevamente con la lectura del runner. ¿Qué es el runner? Runner y termocirculador de temperatura controlada. El runner es un aparato que calienta agua y la remueve al mismo tiempo. Permite programar la temperatura con exactitud y mantenerla constantemente. Es muy fácil de transportar, lo cual le da muchas ventajas, aunque no puede cocer grandes cantidades de materia prima al mismo tiempo, con lo cual recomendamos para restaurantes de pequeño volumen la instalación de ambos artefactos, runner y un horno de vapor. Eso hará el trabajo más versátil, organizado y con mayores posibilidades de desarrollo. Ya, ok. Aquí tenemos una fotito de un runner o un termocirculador, ¿ya? Tenemos este aparatito que está aquí. Aquí tenemos un baño de agua, ¿ok? Se coloca el runner aquí y se lo prende, ¿no es cierto? Y se coloca la temperatura a la que yo quiero que mantenga el líquido de cocción. ¿Cuál es la ventaja de este aparato? Que se llama termocirculador o runner, que mantiene la temperatura controlada del agua. Si yo quiero, por ejemplo, cocinar a 45 grados por 3 horas, el equipo lo que hace es mantener esa temperatura constantemente en el agua sin que ésta suba o baje, ¿sí? Entonces, ¿qué permite? Que el alimento se cocine a la misma temperatura, ¿no es cierto?, en el tiempo que yo haya, colocado, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Este tipo de cocciones o este tipo de tratamientos térmicos que damos a los alimentos aplica mucho, por ejemplo, a productos que necesitan muchísimo tiempo de cocción y que yo no quiero que pierdan de pronto jugosidad, no quiero que pierdan incluso o que lleguen a quemarse, por ejemplo, si es que yo coloco un alimento toda la noche, no sé, en una cacerola a baja temperatura.
Si es que yo no logro controlar, ¿no es cierto?, la temperatura, ¿qué puede pasar? Que al siguiente día de pronto puedo estar quemado, ¿no es cierto?, porque se evaporó todo el líquido. Pero al tener yo bolsas, ¿no es cierto?, que están cerradas herméticamente, que no tienen aire dentro y que voy a cocinarle a una temperatura controlada, entonces no va a haber ningún problema. Sucede a veces que cuando yo utilizo bolsas que son para conservar, las utilizo para cocción y, por ejemplo, cocino a más de 82 grados, ahí puede, por el tiempo largo, puede que de pronto las bolsas se perforen y que se pierda obviamente el vacío y que se haga todo un relajo ahí. Pero normalmente pasa eso cuando son bolsas que son utilizadas para conservación, que no tienen el mismo grado o no soportan de la misma manera el calor, entonces esto puede suceder, ¿ya? Y para realizar cocción al vacío, yo tengo dos métodos aquí para cocinar al vacío, ¿ya? Vamos a darle lectura, a ver, ¿a quién le pido? Fabián, nuevamente. Ya, profe. Tipos de cocción al vacío. Cocciones directas. Esta técnica permite obtener la máxima calidad del producto acabado con relación a su sabor y textura. Se realiza cuando hay que servir los alimentos al momento. Los tiempos de cocción son cortos y las temperaturas bajas, por debajo de los 65 grados centígrados. Generalmente aplicamos a productos vegetales con texturas suaves y de fácil y rápida cocción. Luego también las indirectas, profe, o nos lo explicarás. Lea nomás. Cocciones indirectas. Es la más utilizada de las cocciones al vacío, ya que podemos considerarla también un método de conservación. Cocciones superiores a 65 grados centígrados se pueden aplicar a vegetales muy duros que requieren tiempos prolongados de cocción. A mayor temperatura, menor tiempo de cocción. Ok, ya. Creo que está clara la diferencia, ¿no? Las cocciones directas yo voy a aplicar cuando necesito aplicar tiempos de cocción cortos y temperaturas bajas también, ¿no es cierto? Esto cuando tengo vegetales de mucha suavidad. Por ejemplo, hojas, o voy a cocinar champiñones, o voy a cocinar, por ejemplo, cebollas, ya vegetales que son bastante suaves y que tienen mucha, incluso composición acuosa, tienen muchísima agua, ¿ya? Entonces, aplico cocciones directas cuando yo realizo tiempos cortos de cocción a temperaturas bajas, ¿ok? Y aplicado a alimentos o a vegetales, en este caso, que tengan una textura bastante blanda y no necesiten mucho tiempo de cocción. Y las cocciones indirectas, en cambio, utilizo yo una técnica de vacío cuando yo necesito cocinar por un tiempo muy prolongado, porque tengo vegetales muy duros tal vez. Esta se aplica perfectamente, por ejemplo, para cárnicos que son de tercera categoría o cárnicos que quizás son muy duros de cocción. Yo lo que hago es colocar, ¿no es cierto?, una temperatura controlada. Si tengo vegetales muy duros, por ejemplo, puedo considerar una temperatura controlada, ¿ya? Pero puedo darle una cocción bastante prolongada, muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, de cocción a estos vegetales duros para que se vayan ablandando y de esta manera pues lograr que se cocinen perfectamente. ¿Cuál es la ventaja en las cocciones directas o indirectas? Que yo puedo controlar la temperatura, yo coloco y digo quiero que este alimento se cocine por 6 horas a 65 grados. El runner lo que va a hacer es mantener la temperatura en el líquido y no va a permitir que esta ni suba ni descienda, ¿sí? Entonces, si yo hago una cocción indirecta y aplico mucho tiempo de cocción, nunca voy a tener o nunca va a superar la temperatura, no voy a tener un cambio, por ejemplo, en la pérdida de líquidos, o no voy a tener un cambio, por ejemplo, o tal vez, no sé, que algo se queme o se sobrecocine. ¿Por qué? Porque yo mantengo esa temperatura controlada durante todo el tiempo. Entonces, es la ventaja de cocinar al vacío. Y obviamente es una de las técnicas que actualmente se utiliza muchísimo, sobre todo la cocina moderna, ¿sí? Utiliza mucho esto, no solamente por un método de conservación, sino también porque la técnica como tal permite que los alimentos extraigan al 100% sus cualidades organolépticas, pero que no se pierdan quizás en una evaporación, que no se pierdan quizás en una cocción a través de calor seco, sino lo que hace es mantener, ¿no es cierto?, esas cualidades en el alimento dentro de la bolsa, ¿sí? No voy a tener yo una pérdida de sabor, ¿ya?
He pedido algunos vegetales ahí para hacer una cocción al vacío. Vamos a hacer obviamente una cocción directa, pero quizás más adelante, en la semana que ustedes puedan volver para las clases, pretendo hacer algunas prácticas, ¿no? Que ustedes hagan algunas prácticas muy específicas y obviamente tendremos que realizar una cocción al vacío para que ustedes puedan observar, sobre todo ver la técnica y el producto final, cómo podemos nosotros obtener, ¿no es cierto?, ese resultado adecuado, ¿ya? Es un poquito más complejo quizás entender el tema de las cocciones al vacío, porque son cocciones ya un poco más modernas, se utilizan equipos tecnológicos, no son muy comunes quizás estos equipos tecnológicos, ¿no es cierto? No es que me voy, no sé, a Tía y en Tía me venden hasta KitchenAid hoy en día, pero no me van a vender un runner, ¿ya? Yo para conseguir un runner aquí hay unos termocirculadores simples que de pronto venden en su casa o pueden conseguir en estas tiendas especializadas de gastronomía, ¿sí? Pero si se ponen ustedes a investigar un poquito, hay algunas marcas que tienen este tipo de equipos que son americanas, otras son incluso alemanas, que son muy, muy buenas, son excelentes, que tienen una vida útil bastante prolongada, son máquinas que no se dañan, ¿sí? Máquinas que pueden trabajar incluso cantidades mayores de líquidos, ¿no? Para cocción, entonces hay diferentes tipos de... Pero lo más importante es que nosotros sepamos que estos termocirculadores o los llamados runner son equipos que se utilizan para mantener una temperatura controlada, permitir cocciones a una temperatura controlada, ¿ya? Entonces, ustedes pueden dejar esto cocinándose toda la noche, nunca un runner va a subir la temperatura de la temperatura que nosotros hayamos establecido, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilizo el runner en mi casa aquí porque nosotros hacemos yogur griego. Entonces, nosotros necesitamos fermentar, por ejemplo, el yogur a 45 grados. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Utilizamos obviamente un medio aquí, líquido, colocamos un runner a 45 grados por 4 horas y dejamos las bolsas del yogur aquí para que fermente, ¿sí? Entonces, ¿qué me garantiza el equipo? Que mi yogur va a estar a 45 grados durante las 4 o 5 horas que yo establecí y obviamente ni baje, ni descienda, ni suba la temperatura, ¿no? Eso garantiza entonces que mi producto al final tenga una cocción, una temperatura controlada, ¿ya? Obviamente para aplicación en vegetales, generalmente se utilizan las cocciones directas, sin embargo, cuando se tienen vegetales muy duros y sobre todo las cocciones indirectas se aplican mucho para géneros cárnicos que necesitan muchísimo tiempo de cocción, pero que obviamente yo puedo hacer a una temperatura controlada y puedo beneficiarme de las características, ¿no es cierto?, sobre todo de textura final en el alimento, ¿ya? ¿Ok? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya, les voy a referir a algunos videitos para que vean, ya. Voy a buscar, tenía esos videos de vacío en mi otra, como es aula, porque obviamente en Cocina 2 van a ustedes a volver a ver cocción al vacío, pero ya aplicada a productos cárnicos, ¿no? Pero ya desde ahora, en aplicación de vegetales, podemos, pues, revisar, ¿no? El cómo funciona esto. Por un lado, tengo bolsas de vacío. Por otro lado, no sé dónde voy a empacar mis alimentos. Necesito tener una máquina empacadora para poder extraer el aire, ¿no es cierto? El oxígeno que está dentro de la bolsa. Y finalmente, para poder realizar cocción, necesito un termocirculador que me va a ayudar a mantener la temperatura, ¿no es cierto?, controlada y poder realizar la cocción de mi alimento. ¿Ok? Bien. Estamos claros entonces. Les voy a dar, ¿quieren que ya le dé así la larga o quieren un recesito? Ya una sola, sí, profe, nos manda. Sí, profe. una sola. Solo dolor. Qué bestia a ustedes, pero parece así que les cuesta. Ya. Nada, esto es rapidito. Vamos a ver algunas técnicas de cocción aplicadas a tubérculos, cereales y leguminosas. En el caso de la próxima clase nos toca aplicar cocciones a los tubérculos, ¿sí? Entonces iniciamos unidad 6 aquí, por favor.
pueden ir ya hacia la unidad 6. Vamos a realizar una pequeña lectura relacionada con las papas, sobre todo que es los tubérculos más comunes, ¿no? Que vamos a realizar cocción. Y me voy a centrar en esto, porque las próximas clases haremos referencia, ¿no es cierto?, a leguminosas y a cereales, ¿ya? Si me ayuda, por favor, Cami. ¿Está la Camila? Cami. Sí, profe. Ya, Camila, si me ayudas, por favor, con la lectura de la papa. Ya. La papa es un tubérculo, es el tubérculo más importante. Hay gran variedad de platos que la tienen como base, sobre todo en nuestro continente. Es una fuente de alimentación usada en casi todo el mundo. Su versatilidad le ha permitido ser una de las guarniciones más famosas y económicas. Ok. Pero dentro de los tubérculos vamos a tener también otro tipo de productos que son también comunes en nuestro medio, ¿ya? Pero antes de empezar esto, ¿no es cierto? Y un poquito para ir cerrando, si bien hemos hecho cocciones de vegetales y desde el inicio siempre habíamos hecho referencia al término de las guarniciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a darle un poquito una conceptualización a las guarniciones para poder iniciar la cocción primero de los tubérculos y más adelante de leguminosas y arroz, ¿ya? Me ayuda, por favor, René, con la lectura. Leo desde las generalidades todo eso, profe. Sí, por favor. Generalidades. Antes de iniciar la revisión de las principales preparaciones con tubérculos, leguminosas y arroz, es importante hacer referencia sobre las guarniciones. Las guarniciones, llamadas también guarnituras, son garnituras, son diversos alimentos que se añaden a las sopas, platos de pescados, mariscos, carnes en general, para complementar su valor nutricional, presentación y sabor. Podemos clasificar en 3 categorías. Guarniciones integrantes de la receta, cuando mejoran la presentación. Guarniciones de acompañamiento, ayudan a hacer un preciso y completo el producto que acompaña. Okay. Guarniciones separadas dependen del gusto del comensal. Ok. Vamos ahí un poquito haciendo referencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado con guarniciones de integrantes, ¿verdad? Porque siempre hemos agregado este tipo de elementos al final de las sopas como para mejorar la presentación, ¿no es cierto? También hemos trabajado guarniciones de acompañamiento porque, por ejemplo, la cocción de los vegetales que hemos realizado hasta ahora nos sirven para poder complementar, ¿no es cierto?, un producto el momento de acompañarlo. Si yo, por ejemplo, voy a servir, no sé, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, utilizo una guarnición de acompañamiento. Generalmente, las guarniciones de acompañamiento son los productos que incluyen vegetales, ¿no es cierto?, en forma de ensaladas o en forma de cocciones calientes, ¿no?, como hemos venido viendo hasta ahora, y también los elementos, en el caso de un plato, cuando nosotros ensamblamos un plato, siempre vamos a tener un elemento de guarnición, de acompañamiento, que va a ser un hidrato de carbono o un glúcido. Y es por eso que iniciamos viendo algunas de las preparaciones con tubérculos, leguminosas y algunos cereales, sobre todo el arroz, ¿sí?, que los vamos a emplear como guarniciones de acompañamiento. Y ya las guarniciones separadas, depende, como dice, ¿no?, de lo que el comensal requiera. Yo puedo, por ejemplo, una sopa servir con papas fritas, y eso ya sería una guarnición separada. No necesariamente la sopa tiene que tener papas en su composición, ¿no es cierto? Pero si la acompaño con papas, otro día le puedo acompañar, no sé, con, no sé, un arroz frito, le puedo acompañar con algún tipo de leguminosa o con algún otro tipo de cereal. Entonces, cualquier tipo de guarnición extra que yo elija, ¿no es cierto?, por gusto, es una guarnición separada, ¿ya? Profe, disculpe, y en las guarniciones de acompañamiento, ¿cómo sería? Por ejemplo, hacemos un puré de papas, hacemos un arroz compuesto, hacemos un puré de habas, hacemos, ¿qué otra preparación? Hacemos, por ejemplo, vamos a ver algunos cereales como cebada. Hago yo, por ejemplo, un orzoto, hago un quinoto, si utilizo quinoa, ¿no es cierto? Son preparaciones, son justo estos hidratos de carbono o esos productos glúcidos que están en el plato complementándole, ¿ok?,
pero que van a ser el acompañamiento de mi género o mi producto principal, ¿ya? Entonces, es así un poquito como en cocina 1, nosotros vamos cerrando, una vez que vemos las cocciones, finalmente, ¿no es cierto?, la unidad número 6, vamos a ver diferentes tipos de tubérculos, diferentes tipos de leguminosas o de cereales que van a poder ser utilizados como guarniciones de acompañamiento, ¿ya? Y aquí obviamente en la composición vemos algunos, ¿no es cierto?, de los elementos más utilizados como guarniciones. Ya, pidámosle al mismo García que nos ayude, por favor, con la lectura. Disculpe, eso entonces es una preguntita. Las dos guarniciones, o sea, van dentro del plato y solo las separadas son así como decirlo, o sea, como que los patacones decían en su posición. Si tú quieres, por ejemplo, una sopa, claro, meterle patacones, esa va a ser tu guarnición separada. O sea, es tu extra, no es algo que tú le quieres Claro, colocar. de ahí las dos van a, por ejemplo, son como que integrantes del mismo plato. Claro, pero por ejemplo, cuando tú tienes las guarniciones integrantes, algo que tú vas a utilizar y que obviamente tiene que estar perfilado hacia los productos que utilizas. Si haces, por ejemplo, hicimos nosotros con ustedes sopas, ¿ya? Y yo hice, por ejemplo, hicimos la sopa de guisantes y utilizamos, por ejemplo, perejil o utilizamos crutones o utilizamos las mismas habitas, ¿no es cierto? De pronto con otro sistema de cocción. Todas estas son guarniciones integrantes porque van a mejorar tu presentación. Son elementos que se utilizan que incluso son parte del mismo producto, ¿sí? Las guarniciones de acompañamiento, en cambio, cuando tú necesitas tener platos que contengan más composición, platos fuertes. En un plato fuerte que tú tienes un género cárnico, tú no vas a servir solo el pedazo de género cárnico y ya está. Tienes que servirlo con una ensalada, ¿no es cierto? Tienes que servirlo con una porción de papas, una porción de arroz, una porción de quinoa, de cebada, yo qué sé, de yuca, de puré de poroto, yo qué sé. Todos esos productos son guarniciones de acompañamiento y generalmente las guarniciones de acompañamiento son parte esencial de la composición de un plato, ¿ya? ¿Para qué? Arriba decía que la mayoría de las guarniciones nos ayudan a complementar el valor nutricional, la presentación y el sabor. Si yo me como un pedazo de carne asada, por ejemplo, y no tengo por ahí mis papitas, ¿me sabe igual la carne asada? No, ¿no es cierto? O no tengo mi mote pillo, ¿me sabe igual la carne asada? No me sabe igual. Entonces, todas esas guarniciones son guarniciones de acompañamiento, ¿ya? Para hacer más completo el producto que acompaña, ¿ya? Y en composición, si nos ayudas, por favor, Edgar, nuevamente. Ya, profe. Los elementos más utilizados como guarniciones son pastas y cereales, vegetales y frutas, huevos, rellenos diversos, productos derivados de carne. Ya. ¿Hasta ahí? Nosotros, ya, sigue. Ya. Se pueden presentar simples, un solo elemento, o compuestas, varios elementos sometidos a varios procesos de cocción. Perfecto. Sí, entonces nosotros hemos trabajado ya guarniciones de vegetales, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizadas como guarniciones integrantes de receta, que pueden ser utilizadas como guarniciones de acompañamiento, que pueden ser incluso utilizadas como guarniciones separadas, ¿ok? Pero los vegetales siempre van a ser parte de un ensamble de un plato, ¿sí? Siempre van a tener que estar presentes. Ahora vamos a empezar a ver algunos productos cereales, algunos glúcidos, ¿no es cierto? Otro tipo de guarniciones que siempre vamos a tener, que es el elemento, el hidrato de carbono, el glúcido que tiene que estar presente, sobre todo en platos fuertes, ¿no? Cuando yo complemento los componentes de mi plato, siempre debo tener mi género cárnico, debo tener mi parte de fibra por la ensalada, ¿no es cierto? Cual sea el método de cocción. Y voy a tener finalmente mi hidrato de carbono, que puedo tener el arroz, puedo tener la yuca, puedo tener los patacones que hace un momento hablaron, puedo tener, no sé, una menestra de frijol, puedo tener unas papas fritas, puedo tener un puré de papas, o sea, son infinitas las guarniciones que yo podría realizar en base a los productos glúcidos, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a revisar algunas de las técnicas que vamos a aplicar en la papa, ¿ya? Seguimos con la lectura, porfa. A la Cami, que solo le hicimos leer un poquito, ¿ya? Vamos, Cami, nuevamente a realizar lectura. Ya, profe. Las papas son un alimento de especial valor biológico porque contienen los 8 aminoácidos esenciales, vitaminas tan importantes como la A,
B1, B2 y B6, además de ácido fólico, ácido pantoténico, niacina y mucha vitamina C. Al adquirir este producto en el mercado se debe tener en cuenta las siguientes características. A, bien formadas. B, duras. C, firmes. D, libres de manchas o golpes. ¿Sigo? Sí. La conservación debe ser con suficiente ventilación y la temperatura no debe ser inferior a los 0 grados, ya que por su alto contenido de agua se congelan con mucha facilidad. Las papas deben lavarse, pelarse y mantener sumergidas en agua. Sin embargo, no es recomendable dejarlas mucho tiempo en agua antes de la cocción, ya que pierden sabor y valor nutritivo. ¿Sigo? Sí. Bien. Tipos de papa. Papa amarilla. Al cocer se revientan y no conservan su forma. Son especiales para sopa y preparaciones en tipo puré. Papa blanca. Cuando están cocidas son muy compactas, mantienen su forma. Algunas variantes a la papa son otros tubérculos como camote, muy parecido a la papa. Tiene la misma consistencia, pero sabor más dulce. Puede ser blanco, amarillo o morado. Es ampliamente usado como guarnición, aunque también se lo emplea en la panadería y repostería. Yuca. Su cáscara es más gruesa y no comestible. Se cocina aplicando los mismos métodos que la papa. La papa se puede clasificar gastronómicamente como acompañamiento y según su cocción. Esas pueden ser papa puré, papa duquesa, papas naturales, papas fritas, papas doradas o salteadas. Ya. Ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con estos productos la próxima clase y vamos a hacer algunas preparaciones, ¿ya? Creo que algunas de estas técnicas ya hemos realizado nosotros como métodos de precocción o de tratamiento, ¿no es cierto?, de las papas. Cuando hemos trabajado papas, yo les he pedido que tengamos, ¿no es cierto?, las tengamos en un baño de agua para evitar que se oxiden, porque lamentablemente es un producto que se oxida con facilidad, ¿sí? Entonces siempre mantenerlas en agua después de que sean cortadas, como dice la recomendación, ¿no? Tampoco dejarla demasiado tiempo porque incluso pierde mucho almidón. Quizás cuando hicimos la sopa de papas, ¿se acuerdan? Hicimos el locro de papas, utilizamos los dos diferentes tipos de papas, papas amarillas, que en este caso eran las chauchas que se tenían mayor cantidad de almidón y que incluso se deshacían, ¿no es cierto? Como que se sobrecocinaban dentro de la sopa y le daban esta textura súper espesa, ¿no es cierto? Y por ahí hay otras papas, como las papas blancas, que ahí clasificamos a las papas que son más duras, ¿no es cierto?, que no se rompen con facilidad en la cocción, ¿sí? Entonces, hemos visto ya algunos cuidados con la papa hasta ahora y vamos a hacer otras aplicaciones. Ahora, para la próxima clase, yo les voy a pedir a ustedes, les voy a enseñar a hacer un corte nuevo en la papa, que es el torneado, ¿sí? Yo necesito entonces que para la próxima clase tengan tal vez unas 3 papas, ¿ya? Y al inicio de las clases yo les pedí a ustedes que tengan, ¿no es cierto?, su cuchillo, su puntilla. Sí tenemos las puntillas todos, ¿no? Les pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, la próxima clase les voy a pedir que tengan un recipientito así con agua, ¿ya? 3 papas y van a tener su puntilla. Vamos, Ay, profe, yo no tengo porque dejé mis cuchillos en Cuenca. Ah, no, ¿no estás en Cuenca? ¿Quién me habló? No. Giovanna. Ah, Giovanna. Ya, pero yo creo que hasta el día lunes puedes conseguir un cuchillo pequeño. Ya voy a buscar. Ya. Verán, La puntilla es el chico Cáscara, ok. en media luna. ¿Perdón? La puntilla es el cuchillo pequeñito ese que es en forma de media luna. Sí, hay uno que es llamado puntilla o pico del oro, que es el que tiene digamos, es curva, ¿no? La hoja del cuchillo. Podemos con esa o podemos hacerlo con la puntilla, la pequeña, la plana, no hay problema. Ah, ahora otra cosa, pueden también tener un huevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces para poder hacer los torneados, que es el corte que vamos a practicar, ustedes de pronto jugando un poquito ahí, así con el cuchillo y el huevo, es como que la mano se va acostumbrando
a la forma y es más fácil realizar los torneados, ¿ok? O sea, Entonces, pasa que el torneo es como pelarle a la papa, sí, solo hay que algo pelarle. así, sí, algo así. Ya, entonces, necesito Profe, yo con la papa chiqui. los diferentes torneados, incluso aquí tenemos, perdón, tenemos en la guía, ¿ya? A ver, yo les voy a decir, técnicamente siempre es importante que nosotros como cocineros sepamos realizar un torneado, ¿sí? Sin embargo, las técnicas del torneado son cortes que han quedado un poquito en la cocina clásica, ¿ok? Hay muchos otros cortes técnicos en la papa que incluso se aplican mucho más, ¿ok? O sea, que se utilizan mucho más, como por ejemplo, yo puedo realizar este tipo de corte que es los gaufettes, que es también conocido como ya se me fue el nombre en español, ¿cómo le llamamos? Rejilla, ¿ya? Entonces, este corte, por ejemplo, es mucho más utilizado, o yo puedo realizar este tipo de corte que es como una juliana muy fina, que es la pajilla, o son las papitas fósforo, que son como, por ejemplo, las papitas que nos venden para los caldos. Sí, todos hemos comprado una papa de caldo, ¿no es cierto? Y hemos visto el tipo de corte que tiene esta papa. Esas tal vez son un poquito más comunes porque incluso son mucho más atractivas. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de torneados, un torneado de 6 lados, un torneado de 7 lados, un torneado de 5 lados, y realmente no son cortes muy utilizados actualmente, pero un buen cocinero, esto es algo que tenemos que saber, ¿ya? Porque nosotros nunca sabemos cuándo yo que sé, un chef de cocina clásica me va a pedir o cuando yo tengo que realizar este corte, ¿sí? Hoy en día está como que nuevamente volviendo un poco más, tenemos ciertas tendencias gastronómicas ya que nos piden, por ejemplo, que volvamos hacia lo anterior, ¿no? O sea, que reconozcamos esa cocina clásica para ser un buen cocinero, que no tiene sentido que me hagas un montaje espectacular si no sabes hacer, ¿no es cierto?, lo básico. Entonces es importante que nosotros como cocineros sepamos hacer un torneado. Ahora, obviamente a unos nos podrá costar más que otros, ¿sí? A mí toda la vida me costó hacer torneados y tuve que aprender a hacer torneados por los concursos, pero no es algo que quizás a mí me llame mucho la atención, pero obviamente tuve que aprender a hacerlo y les voy a compartir eso a ustedes para que también lo practiquen y lo hagan y que sobre todo se desafíen, ¿no? A hacer un corte que requiera un grado de dificultad mayor. Es por eso que siempre les decía que ya los cortes ustedes tienen que estar así, pero perfectos y hacerlos porque en la práctica de la cantidad de producto que tú cortes, de la práctica, de la experiencia, ¿no es cierto? Depende que cada vez cortemos mejor, ¿sí? Entonces, les voy a pedir 3 papas, si pueden ver incluso de diferentes tamaños, sería mucho mejor, para que nos dediquemos primero y dentro de las elaboraciones que vamos a hacer, voy con ustedes a hacer en vivo, o sea, vamos a enfocar, ¿no es cierto?, lo que yo voy haciendo, pero voy a necesitar que ustedes estén con sus cámaras encendidas y también realizando el corte, ¿ya? ¿Claros? Sí, profe. Ya. Para mandarles pronto y no tenerles aquí, estas referencias digitales que tenemos aquí de 9 cortes en papas y torneados en papas, son videos que les voy a pedir que para el día lunes que tenemos la siguiente clase, ustedes observen, ¿sí? Van a observar estos 2 videos y con los materiales que les pedí, eso sí va a ser necesario para que en vivo vayamos haciendo con ustedes estos cortes, ¿ya? ¿Estamos? Pero digan, parece que Sí, profe. que también, Sí, profe. yo no sé. Ok, bien, asimismo les voy a actualizar, chicos, en el CIF, las recetas que tenemos para esta semana, ¿ya? Solo les voy a nombrar rápidamente para que ya puedan desconectarse, ¿ya? Solo les voy a mencionar qué es lo que vamos a hacer para que igual revisen de pronto ya el documento. Ya, aquí voy a nuevamente a ponerles. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de las primeras cocciones que tenemos, vamos a hacer un pochado utilizando col morada, cebollín, un poco de coliflor y vamos a utilizar vino blanco
fondo de ave y aceite de ajonjolí para saborizar nuestro caldo, ¿ya? En las cocciones mixtas vamos a practicar la técnica del estofado, que el ratatouille, que es una de las técnicas más básicas de cocina francesa para realizar un estofado de vegetales. Ya tenemos zucchini, berenjena, tomate para realizar la cocción de nuestro ratatouille. Ya dentro de las cocciones al vacío, de los vegetales al vacío, vamos a cocinar unas remolachas con ajos ya al vacío para que es una cocción directa, sí, pero sí va a tardar un tiempito, por lo menos unos 30 minutos en realizar la cocción para que ustedes puedan ver las características finales. Ya, dentro de la cocción de las papas vamos a hacer un gratin du pois, un puré de papa y un puré de camote, y igual voy a marcar un confitado y una fritura de papa y yuca, ¿sí? Entonces, para poder hacer el confitado, yo les voy a hacer junto con ustedes el corte de el torneado, ¿sí? Para poder luego confitarlo, y vamos a hacer también algunos cortes para la fritura de la papa, unos cortes delgados, ¿no es cierto? En base a la información que tenemos en la guía, ¿ya? También vamos a hacer una fritura de yuca para que veamos un poco la diferencia de la aplicación de los tubérculos, ¿no es cierto? El camote también es un producto que se adapta súper bien, por ejemplo, en purés. Entonces, es las cocciones que vamos a hacer y las técnicas que vamos a realizar para el día lunes, ¿ya? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ya? No, profe, entendidísimo todo. Ok, chicos, verán, guerra avisada no mata gente. Sus cámaras, por favor, el día lunes voy a necesitar que puedan prender, por favor, sus cámaras para ir viendo su trabajo. Además de eso, al grupo les he de pedir que vayan como que subiéndome unas fotitos para poder tener el registro de sus torneados finales, ¿ya? Entonces, una clase que la vamos a hacer, por favor, en vivo, ¿no? O sea, vamos a hacerla el día del lunes, diga. Una última preguntita, eso de lo del blog, o sea, qué bueno tenemos que hacer y también los otros deberes que ya nos cargó. No sé si me puede explicarlo, no sé si nos va a mandar después. No te entendí la última parte. De lo del, o sea, yo vi que ya nos subió los dos Sí, deberes. tienen tareas. Tenían dos tareas y ahí también les voy a pedir, gracias por hacerme acuerdo. A ver, los chicos que están yendo a las clases, o sea, que me están ayudando y que ya para la próxima semana no sé a quién le toque también, eso sí sería interesante ya dejar definido hoy. Ustedes están realizando las técnicas conmigo y obviamente están tomando las fotos. Si bien también están trabajando las fichas técnicas, ¿no es cierto? Todos están realizando las fichas técnicas. Yo les voy a ir calificando una tarea, o sea, por ejemplo, si es que esta semana pasada fue el Alex y el René, ¿ya? Ustedes pueden, las fotografías que tienen, ¿no es cierto?, de la ejecución de la clase que tuvimos, ustedes pueden subirla como parte del trabajo de las diferentes cocciones del mismo vegetal. Había una tarea que decía que tenían que aplicar 3 técnicas diferentes de cocción de vegetales de cualquiera de las que hemos visto hasta ahora. Cualquiera de estas técnicas ustedes pueden elegir, pero tienen que aplicarla a un mismo vegetal, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer un cuadrito donde coloquen las características que pudieron diferenciar con cada una de las cocciones. Por ejemplo, quiero cocinar, no sé, tomates, ¿ya? Voy a hacer tomates salteados, voy a hacer tomates, horneados, y voy a hacer tomates pochados, ¿sí? Entonces, hacen las 3 cocciones en el tomate y ustedes van a hacer un cuadrito comparativo donde coloquen todas las características que pudieron ustedes presenciar, ¿no es cierto?, en el color, en el sabor, en la textura, ¿no es cierto?, del tomate, aplicando los 3 métodos de cocción. Los chicos que asistieron, los que han asistido a las últimas clases, pueden, en base a la degustación, ¿no es cierto?, que hicieron, porque ustedes sí pudieron degustar, pueden hacer este cuadro comparativo. Obviamente no va a ser del mismo vegetal, ¿no? Pero pueden utilizar la información de ese día, utilizar, ¿no es cierto?, la degustación para poder realizar este trabajo. Y tienen otro trabajo de las frituras,
ya que ese sí es importante, por favor, que apliquen. Hicimos la aplicación de un rebozado el día lunes que pasó, ¿verdad? Y les doy a ustedes oportunidad de que vean 3 tipos diferentes de rebozados o empanizados y apliquen asimismo a 3 vegetales. Pero aquí no tienen que hacer registro fotográfico, sino simplemente tienen que hacer una ficha. ¿Ya? Profe, ¿Qué otra duda tienen? ¿trabajos en parejas mismo? En la ficha va con una sola foto, profe, nomás así como es la ficha estándar. Sí, la ficha sí, pero harán fotos de ustedes, pues no irán a bajar del internet. Profe, ¿y hasta cuándo hay como subirle los dos? Ay, no estoy segura, pero sí les di full tiempo. Ahorita tendría que ver. Esperen, Profe, ¿qué? Profe, igual, es en parejas, profe. perdón. Profe, yo vi que no sé si era el martes, creo que era, que subió un blog así de una boda, no sé qué. De una boda. Ah, ya. Sí, lo que nos iba- El foro. Verán, ese trabajo de ahí es ni el resumen, es así, una pregunta simple para poder resumir el tema de las salsas. ¿Ya? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Solo les estoy pidiendo que ustedes analicen estas 3 salsas y me digan qué salsa madre se utiliza y me digan los ingredientes de esta salsa que les estoy colocando. No sé, déjenme ver si es que ustedes, porque en la mañana ya tuve respuestas en este foro y quiero ver hasta cuándo les he colocado. A ver, denme un segundito. Les voy a ir compartiendo. Ya ven que yo ya termino y quiero mandarles pronto, pero ustedes mismos ya están aquí preguntando. Que las notas, profe. Ya verán, aquí tenemos, a ver, tipos de salsas. Ya, esta tarea, ay, no, ya me metí mal, perdón. Ya, a ver, tipos de salsas, aquí está. Esta tarea ustedes pueden responder hasta el domingo 31, ¿ok? ¿Qué tienen que decirme? Ojo, es un foro, no es que me tienen que subir un documento, no, me tienen que decir, para la salsa rosa para marisco utilizo la salsa madre X y los ingredientes son salsa madre X más nisqué. Ya, para la salsa de vino blanco para pescado utilizo ¿qué salsa madre? Ya, utilizo la salsa madre X y para poder hacer la salsa de vino blanco utilizo, ¿no es cierto?, la salsa madre X más esto, más esto, más esto. Y para la salsa oporto, para carne, voy a utilizar la siguiente salsa madre y los siguientes ingredientes. Punto. ¿Y qué necesito para realizar una salsa bechamel para napar? Acuérdense que yo cuando les indiqué a ustedes, hicimos la salsa bechamel, yo les decía, si la salsa bechamel es más espesa, ¿no es cierto?, yo la puedo utilizar para relleno. Pero la salsa bechamel ligera, ¿no es cierto?, utilizamos para napar. ¿Qué quiere decir? Para salsear, para poder hacer estas salsas, ¿no es cierto?, derivadas. Entonces, quiero que me digan qué cantidad de roux se debe añadir. Punto. Profe, o sea, solo así para un plato chiquito, no para la boda. Yo entendí que era para la boda, por eso aún hago. No, pero dice, solo les estoy poniendo como caso, pues. Se tiene que elaborar las 100 salsas para un banquete de bodas. ¿De qué salsa madre se tiene que partir y qué ingredientes se añadirían? No es que me tienen que hacer la boda, ¿no? No es que... sí se necesita realizar una salsa bechamel para napar. O sea, yo me imagino si quiero unos 500 gramos de roux. No les estoy... A ver, obviamente ustedes van a decir, ¿no? Para elaborar 1 litro de salsa bechamel, necesito esta cantidad de roux. Si voy a elaborar 500 gramos de salsa, utilizaré esta cantidad de roux, ¿ya? Incluso ustedes hicieron los trabajos de la aplicación del roux, hicieron el trabajo de las salsas derivadas de la bechamel, ¿no es cierto? Entonces ustedes tranquilamente me pueden responder. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, los trabajos son en pareja, ¿no? Dejen ver, no creo que les puse en pareja, o sea, en pareja, dejen ver, no estoy segura. Aguanten, ya. Fichas salsas. Sí, está en parejas, profe. Sí, ya, perfecto. Si es que no pueden hacerlo en parejas, si quieren hacerlo de manera individual, también lo pueden hacer. Yo sé que quizás ahorita igual estamos como que, obviamente, evitando el reunirnos y todas esas cosas,
pero no necesariamente lo tenemos que hacer reunidos, o sea, podemos ir haciendo por partes, ¿no? Los trabajos, o sea, sí podemos hacer, ya vos haces esto, yo hago el otro, y es así, o sea, a lo que les estoy facilitando un poquito el trabajo, porque yo sé que quizás esos trabajos, estas prácticas de experimentación, sí nos llevan un poco de tiempo, ¿no? Entonces, para que ahí se ayuden, entonces les coloqué así, ¿ok? Ahora, la única tarea que aquí me hacía falta colocar es sobre los cereales y la unidad número 6, ¿ya? Que esa ya les he de poner más adelante, pero ahorita ustedes vayan viendo, ahorita justo estoy aquí en la unidad número 6, la tarea de aplicación de cocciones, esa tienen que hacerla hasta el viernes 5 de febrero. Y la otra, la de aplicación de frituras, la tienen que hacer para el miércoles 10 de febrero. O sea que tienen más de una semana para poder realizar estas dos tareas. Entonces ya les puse para que se vayan haciendo tiempo, ¿no es cierto? Y que no les tome todas las tareas así de sorpresa y me estén odiando. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, ya media horita antes sí les estoy mandando, ya, a que descanse. Yo también estoy así ya que fallezco. Ya, profe. Profe, yo quería Gracias. preguntarle algo, profe. ¿Quién me quiere preguntar algo? Alex, profe. ¿Quién? Verá, usted, Alex. Ay, Alex. Verá, usted dijo que el día lunes posiblemente algunos podríamos tener clases en la mañana, no sé si por algún motivo no podríamos tener clases en la tarde. Sí. Yo quería preguntarle ese motivo. Como dijo que la próxima semana vamos a hacer un trabajo práctico sobre los cortes a la papa, los del diurno van a hacer el mismo trabajo. Claro. No puedes conectarte, no puedes conectarte el próximo lunes. No, solo podría asistir a la primera hora y ¿qué voy a fallarle así? Pues? Ya, no, que vas a fallar vos mismo. Entonces, Por eso. puedes conectarte, yo tengo la misma clase el martes a las 12 o el jueves a las 12. Ah, ya. Entonces, tiene clases el martes con ellos. Sí, el Yo martes. estaría faltando el lunes. Ya, profe, entonces yo voy justificando pronto mismo que voy a asistir a la clase Ya. el martes con los del diurno. Chévere, Alex, no hay problema. Es Ya, la ya. misma conexión, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo. Eso, muchachos, entonces, les agradezco mucho su asistencia. Espero que, bueno, haya quedado claro todo. Yo siempre empiezo la clase de lunes preguntándoles y todos están así. No se acuerdan de nada de lo que les dije en la clase teórica. Entonces, por favor, siempre revisen la guía. La próxima semana, recuerden, vamos a tener la prueba a la primera hora, revisar la unidad número 4 y la unidad número 5 de la guía, ¿sí? Y obviamente la información de las fichas que hemos ido haciendo, porque se harán preguntas también en base a las preparaciones, ¿ya? Entonces, eso, desearles un buen fin de semana. Vayan haciendo sus tareas, no dejarán para el último, ¿ya? Cualquier situación, por favor, me están comentando. Descansen y hasta el día lunes, ¿ya? Chao, profe, gracias. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.